Dios le bendiga nuevamente. Después de ser desechado Saúl debido a la apostasía y a su actitud desobediente hacia Dios, recuerden que habíamos hablado que fue y ofreció sacrificio a Dios después de una guerra. Lo que debió hacer fue esperar a Samuel que llegara y ofrecer el sacrificio en agradecimiento a Dios. Él se desesperó porque entendía que el pueblo se le iba y ofreció un sacrificio ilegal que no debió ofrecer. Eso provocó también a ir a Dios y fue una de las razones que catalizó el hecho de que fuera desechado. Entonces, antes de Saúl morir, el profeta Samuel ungió a David. Yo voy a poner a David aquí abajo porque quiero hablar de alguien antes que él. Ungió al rey David. Pero esta unción de David por parte de Samuel como rey realmente ocurrió en lo secreto. Saúl no estaba enterado de que Samuel había ungido a David como rey. Entonces, usted entienda que Saúl era un rey y Samuel ungir a David, eso implicaba una falta de respeto al reino de Saúl. Realmente era algo imperdonable que no se podía permitir. Sin embargo, como habíamos dicho anteriormente, Dios había traspasado ya el reino de Saúl a David. Pero antes de David proclamarse como rey, él esperó que Saúl muriera. Que Saúl muriera. Y vamos a hablar un poco acerca de la muerte de Saúl y cómo murió y de quién lo sucedió en el trono, aunque ya habíamos mencionado a su hijo Isbosé como sucesor de él. Bien, Saúl tenía varios hijos y entre sus hijos hubieron algunos que murieron el mismo día que él murió en una guerra que hubo contra los filisteos. De los que murieron con él estaba uno bien conocido en la Biblia, se llamaba Jonatán. Este era muy amigo de David. El otro que también pereció ese día junto a Saúl era un hijo que tenía que se llamaba Abinadab. Y el tercer hijo que la Biblia registra en el libro de Segunda de Samuel, creo que el capítulo 31, era el que se llamaba Malquisúa. Malquisúa se llamaba el otro hijo de Saúl. Estos tres hijos de Saúl murieron el mismo día que Saúl murió en la batalla contra los filisteos. Usted puede ver ese relato en Segunda de Samuel en el capítulo 31. También ese relato está como complemento, es importante que se estudie de esa forma, en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 10, el verso 1 hasta el 12 más o menos. O sea, esto está aquí en Primera de Samuel, lo voy a poner acá, Primera de Samuel. Perdón, segunda de Samuel en el capítulo 31. Capítulo 31 y también está en Primera de Crónicas, libro de Primera de Crónicas en el capítulo 10. Bien. Entonces, Saúl mueren sus hijos y Saúl tiene a un general, un general llamado Abner. Abner entonces coloca a Isbosé, hijo de Saúl, el que había quedado vivo, Isbosé, hijo de Saúl, como rey sobre Israel. Este reinado de Isbosé solamente duró 2 años. 2 años. Y en la Biblia usted encuentra muy poco acerca de Isbosé. Fue asesinado a traición por unos amigos. Prácticamente dormido en su cama fue asesinado Isbosé. Creo que está en el libro de Primera de Reyes, creo que en el capítulo 4, si mal no recuerdo ahora. Y duró apenas 2 años. Cuando el general que lo colocó como rey, Abner, fue asesinado por otro general del rey David, que se llamaba Joab. Cuando ese general fue asesinado, Isbosé se atemorizó y dice que le sobrevino miedo. Y se sentía realmente desprotegido. Y más adelante fue asesinado. De ahí entonces es que vamos a llegar a uno de los reyes más grandes conocido en toda la historia y quizás el rey más reconocido en Israel, al rey David. Bendiciones para tu alma.